Hoy estamos acá en Bahía Blanca para escuchar un nuevo testimonio de un veterano de nuestra región, Jorge Verdugo, que vino para compartir con nosotros su historia durante la Guerra de Malvinas, para este proyecto que se llama Voces de Malvinas y que tiene el objetivo de reunir los testimonios de todos aquellos veteranos que quieran compartir y guardarlo para las nuevas generaciones, para que otros puedan escuchar y podamos aprender de lo que la historia nos puede enseñar. Te escuchamos, Jorge, lo que nos quieras contar acerca de tu historia como veterano, desde antes de la guerra, durante, y bueno, Bien, hoy. sí. Bueno, mi nombre es Jorge, nacido en San Rafael, en Mendoza. Venimos de una familia muy, muy humilde. Yo desde muy chico, yo siempre miraba a mis viejos el sacrificio por darnos lo necesario para nosotros. Y siempre yo tendría que, no sé, 8 o 9 años, yo decía, yo esta vida no la quiero. Quiero otro para venir. Y así luego lo logré. Terminé mi primario. Hice nada más que primario. Bueno, nosotros de la ciudad de San Rafael vivimos más o menos como de acá, ahí a Punta Alta. Hay un distrito, un pueblito que se llama Gush. Y nuestros padres no podían solventarnos un estudio para ir a un secundario, porque el secundario había solamente en la ciudad de San Rafael. Y bueno, yo hice el primario y después hice el secundario de adulto. Después, sí, y bueno, terminando ya el primario, tendría 17 años cuando decidí incorporarme a la Armada. Y bueno, y en la Armada, bueno, pasamos todo lo que fue la instrucción, lo que vivíamos a 20 centímetros del suelo. En esa época estaba la Escuela de Mecánica de la Armada y la Escuela de Marinería que estaba en Zárate. Bueno, en la instrucción hicimos todas las instrucciones y te dan después de que terminás todo lo que es el reclutamiento, que le llaman ellos, te llaman uno por uno y te dan 5 profesiones para que elegir. ¿Cuál de las dos fuiste vos? Yo estuve en la de Zárate. La de Zárate. Nos daban 5 profesiones a elegir y de esas 5 elegías 3. Y después seguíamos nuevamente con todo la instrucción. Teníamos a las mañanas teníamos que ir como una escuela donde te enseñaban un montón de lo que es todo lo que es respecto a la Armada, lo que son los buques, armas, maquinarias, de todos. Y ya al finalizar todo esto, una vez que finalizábamos la instrucción y nos volvían a llamar uno por uno. Y de esas 3 profesiones tenías que elegir una. Y bueno, yo elegí enfermera. Uh-huh. Así que, y me gustó muchísimo.
una vez que me enviaron al hospital naval que había en La Plata, y me encantó, me gustó muchísimo. Y bueno, de ahí, bueno, ahí hacíamos un año de curso, porque había una escuela ahí. Ahí hacíamos un año de curso de radio. Y te enseñaban muy bien la armada, la enseñaban muy bien, nos enseñaron. Y una vez que terminábamos, y no me quedaba el desparramo porque te destinaban por distintos lugares. Y yo me mandaron acá al hospital de Córdoba. Y ahí, una vez que estuve ahí, bueno, después ascendí a como cabo segundo. Y ahí volvíamos a hacer 2 años más de curso de enfermería. Y ahí, una vez que finalizamos eso ahí, me mandaron a lo que es el crucero Belgrano. Y el crucero Belgrano estuve 3 años. Y no me gustaba la navegación. Me hacía mal, me hacía muy mal. No comía. Comía frutas. Lo demás, comida no. Hacía muy mal la navegación. Encima teníamos la enfermería que estaba prácticamente a unos 10-15 metros de la proa, lo que es la punta, que era ese buque una vez se movía y era constante. Y decía, entonces, ¿Y eso qué año era cuando empezaste? eso fue en el año 76, Ajá. y fui al crucero, al crucero de la guerra, sí. Y le hacíamos los 2 años de enfermería y la verdad que fue muy bueno la enfermería en esos 2 años. Muy exigente, muy exigente. Teníamos nosotros los días miércoles, teníamos, si podíamos salir del Franco, salir a Punta Alta o ahí, pero si tenías una plaza no salías. Tenías que ir al aula y estudiar en qué andabas mal. Y de ahí, bueno, seguíamos, y sí, nos controlaban. Porque teníamos que ir a estudiar, ¿no? Ir a molestar, ¿no? Nada más. Pero me enseñó, la verdad, en la Armada muy bien. Nos daban mucha libertad en la Armada para tomar decisiones propias. Porque estábamos a veces en la guardia, venía algún herido que se para una sutura, digamos. Y el cirujano venía y miraba, bueno. Y la sutura la teníamos que hacer nosotros, sí o sí. Y después, una vez que terminaba, venía, se llegaban a ver agua, si estaba bien, estaba mal. Y eso lo hacían ellos a propósito, porque en aquella época habían buques que solamente iba un enfermero, no tenía médico. Entonces, te enseñaban de esa manera para que vos tomaras decisiones propias. Porque para ir en los buques ha pasado muchas, y hubo unos accidentes graves, entonces el enfermero decidía, o vuelves a puerto, o pides un rescate con helicóptero. Entonces, nos daban esa libertad de decidir. Bueno, después seguimos con el Belgrano, y entonces nos ganó, no me gustó navegar, no. Entonces decidí especializarme como enfermero aeronáutico, enfermería aviesa. Y bueno, ahí hice el curso, y bueno, de ahí vine a Espora, de ahí me destinaron a Espora, y después volaba, ¿no? Eso sí, volar.
Bueno, y ahí estuve en Espora, estuve los últimos 6 años, la verdad. Y después de ahí fue el mediados de mayo de la guerra. Yo ya me iba a mi casa y habrá hecho unos 30 metros de salido y me llaman y me entregan un sobre y dicen, no, mañana no vengas, presentate en el Almirante Irizar, en el rompehielos. Y se estaba armando el buque hospital. Así que ahí tuvimos unos días, se armaron 160 camas, se armaron ahí, y bueno, nosotros que éramos de salud, a embarcar todo lo que es insumos médicos, y además todo lo que era instrumentales quirúrgicos. También se llevó una idea de un médico de llevar una cámara hiperbárica, para las gangrenas gaseosas, esas que si venían algunas, y que nos tocó, sí. La verdad que los vino bárbaros. Y bueno, después, bueno, una vez que zarpamos, pues avisaron por altos parlantes que íbamos, pero en ese momento el buque no estaba como buque hospital, sino de hasta que no lo inspeccionara la Cruz Roja Internacional, estábamos a poder ser atacados, ¿no? ¿Esa tarea de la inspección de la Cruz Roja era en tierra antes de salir? No. Eran porque andaba un buque de la Cruz Roja Internacional en el Atlántico Sur. Bueno, hasta que pudimos contactar con el buque hospital, el buque de la Cruz Roja, se acercó, bajaron 3-4 personas, te inspeccionan por los rigores más insólitos, inspeccionan todo, no tenés por tener ni un tipo de arma, nada. Bueno, ya ves que se hizo la inspección, nos declararon como buque hospital. ¿Eso qué fecha era? ¿Te acuerdas? ¿O qué fecha zarparon de acá? Y de ahí nosotros más o menos habíamos acercado entre el 18 de mayo, más o menos. Sí, más o menos por ahí. Sí, porque ¿te recordás al día de la Estarapela? Sí, más o menos, sí. Y más o menos habíamos estado del 20, más o menos para el Atlántico Sur, donde nos inspeccionaron. Así que de ahí, y bueno, de ahí hicimos nuestro primer viaje, después de unos días, a Malvinas, a retirar heridos, y llenamos las 160 camas, y me tocó estar en un lugar que eran de 48 camas, donde caían los más delicados, que que se necesitaban más atención, y contención, mucha contención, porque por ahí se dormían estos chicos muy jovencitos, se dormían, soñaban o se despertaban gritando,
y esa contención esa muy primaria, ¿no? Para nosotros que tendrían que esa creo que fue un error muy grande de las tres fuerzas armadas no haber incorporado en el sistema de salud a psicólogos, psiquiatras para la contención de estos chicos. Hay tengo o se tuvo dentro del buque había muchos reporteros gráficos, fotógrafos, y el único canal que había era Canal 9, en esa época era que era el 9 Libertad, que hizo muchas entrevistas y esas entrevistas nunca se vieron. Hay una que la recuerdo muy bien porque estaba al lado de él, de un chico misionero que tenía amputado un brazo y una pierna. Y ese chico contó cómo se salvó. Él dice que era un pelotón de unos 6 que habían salido a patrullar y lo sorprendió una patrulla inglesa, eran muchos más y se enfrentaron, bueno, y él dice que su jefe él decía, jefe, vámonos, corramos, vámonos, que nos van a matar. Y dice, no quiso, y fueron cayendo uno a uno. Y quedó él y el jefe nada más. Y el jefe cayó también, y si la forma de salvarme fue embardunarme mi cara, mi cuerpo con la sangre de mis compañeras. ¿Qué personal, cuántos enfermeros había en el barco? Ahí tengo creo que así todo por Más o menos. la guerra, ¿no? Pero no seríamos, yo creo más o menos unos 20. ¿20? ¿Para cuántas camas había? 160. ¿Y eran hombres y mujeres? Se incorporaron después de unos días. Debe haber sido más o menos fines de mayo, que vinieron 6 instrumentadoras. Que vinieron 6 instrumentadoras. Pero los enfermeros eran todos varones. Sí, todos varones. Y algo me ha pasado con esto que solamente recuerdo 4. No sé que aunque años estuve. Que no los puedo recordar y estoy siempre con eso que dice, no puede ser que no recuerdo a los demás. Ya me recuerdo a los que 4 que éramos que estábamos más en el sector de las 48 camas y de los médicos de uno solo. Me recuerdo de un cirujano. ¿Y cuántos médicos había? ¿Eran muchos? Sí, varios, sí. Había traumatólogos y cirujanos. Seguramente traumatólogos y cirujanos, sí. Nada más. Pero había varios, sí. No los recuerdo. No. Y tampoco me he encontrado con alguno de los que estuvieron. ¿No te encontraste? Nunca me encontré con ninguno. No, nunca. ¿Y esos 4 que te acordás, eran, sabes de dónde eran? ¿De qué ciudad eran? ¿De dónde? Había un chico que era de el Chaco. Había otro de creo que de Salta era. Sí, de Salta. Había otro de Salta, otro de Santa Fe.
¿Y los intentaste buscar? ¿Te acordás los nombres o no? ¿No te acordás tampoco los nombres? Sí, sí, me acuerdo. Y uno, el del Chaco, hace unos 2 años me enteré que había fallecido. Es mi amor de su vida. Y los demás no. Nunca me contestaron nada. Pero, es algo lo tengo siempre que no puedo recordarme de las demás personas que estuvieron conmigo. Jorge, ¿y el barco hospital, cuánto tiempo estuvo en esa misión en la que vos empezaste a contarnos, ¿no? Cuando llegaron a Malvinas, ¿cuánto tiempo estuvieron ahí? Nosotros, bueno, después de que cargábamos seguido, volvíamos a Comodoro, y ahí bajábamos todos los heridos, y después volvíamos de vuelta, si no había heridos, anclábamos ahí cerca de Malvinas. O sea, ustedes hacían una atención primaria y después iban al hospital de tierra. Sí, volvíamos, anclábamos ahí y quedábamos ahí cerca de Malvinas, y mirábamos las noches, salíamos a ver lo que era una bola de fuego, todo esto. Y después era de haber estado ahí, después nos acercábamos nuevamente al puerto, y ahí retirábamos heridos también, más de heridos. De las veces que fuimos, retiramos solamente solo murió un chico que era conscripto, un soldado era. Estaba acribillado. Se lo trajo nada más para que muriera, ¿no? Porque no había ninguna salvación para nada. Estaba todo, era desde el abdomen hasta el tórax, que sean todas. Se le salía en materia fecal, todo. ¿Y estos chicos que morían en el barco, los cuerpos, dónde los trasladaban? No, nosotros no le eso solamente fue ese, ¿no? Ajá. Nadie ellos se lo ponían en bolsa, unas bolsas especiales que vienen, cierres muy bien herméticos, y se los ponían en la heladera hasta que bajaban. Estaban a tierra. Sí. Y bueno, no tengo heridos graves, sí, porque hay algunos que venían que no tenían riesgo de muerte, en el trayecto de Malvinas a Comodoro, se los intervenía quirúrgicamente en el trayecto, ¿sí? Y bueno. ¿Y vos tenés alguna tarea específica como enfermero o se hacía lo que se necesitaba en el momento? No lo que sea, lo que viniera. Todo, sí, no. No era específico de solamente de curar una herida y nada más, no. Todo. Hasta de contención para los. Eso te quedó muy grabado, ¿no? Sí, muy grabado. Bueno, muy triste, ¿no? Todo ver jóvenes mutilados. Eso es muy triste, ¿no? Verlos tan jovencitos que decís, quedan discapacitados para toda su vida. Te queda grabado por siempre. Por siempre. No. Esto que no te olvidas jamás. Los tenés siempre presente, ¿no? Sí. Pero No, y yo te preguntaba cuánto tiempo había estado el barco ahí, cuánto duró tu estadía en la guerra.
¿Cuánto fue esta cosa tan intensa? Bueno, después de ya cuando fue la rendición y eso, que fuimos a sacar todo. Fuimos 2 veces a Malvinas a sacar los prisioneros, que se cargábamos algo de 1500. ¿Cómo es eso? ¿Cómo fue eso de los prisioneros? Los prisioneros, no sabemos, los acercamos al puerto y venían todos ya desde ya custodiados por los ingleses, hasta que ¿Y ustedes trasladaban el barco hospital también a aquellos que habían sido prisioneros? sí, con el barco hospital, sí. ¿Y los llevaban hasta dónde? Hasta Comodoro. Hasta Comodoro. Primero, el primer viaje que hicimos fue a Comodoro. De Comodoro fuimos a Ushuaia, que la llevaron los que eran de Infantería Marina. Y de ahí a Puerto Madryn, ahí dejamos otro del ejército. Y de Marina también, y los que eran de Terleo, estaban en Terleo. Y de ahí a Puerto Verano, que eran pocos. Y después hicimos otro viaje y trajimos de ejército de acá de Bahía Blanca, y había de otras unidades que después los trasladaban en avión a Buenos Aires, creo que también a Rosario. Ya para ese momento no funcionaba como barco hospital, sino como barco de traslado. Sí. Pero seguía siendo barco hospital. Claro. Sí. No. Y bueno, dentro del buque, en el bloqueo, digamos, de Malvinas a Comodoro, también la contención de chicos, y por eso despertaban como soñando que estaban en combate. Muy triste fue todo verlos chicos tan jovencitos de 18, 19 años. Pero No los que estaban heridos, sino los que habían subido. Quería preguntar eso, ¿no? ¿Cómo habías visto a los que se salvaron, pero cómo subieron al barco? ¿Cómo está? Claro, exactamente. Y también ahí contener a personal de carrera, que era comprensible de la actitud que tenían hacia los que eran conscriptos, soldados. ¿Cómo era esa relación? Sí, porque la euforia de la guerra que venían, esa que por ahí los querían tratar mal, y éramos, y especialmente ocurría con lo que era la gente del ejército. Sí, que los teníamos nosotros por ahí también, frenarlos, o que querían aceptarlo o por ahí golpearlo, pero era comprensible también de la euforia de la guerra, la adrenalina de la guerra, tratar de contenerlo, de hablarles, decirle, no, la guerra terminó. Y bueno, y pasó varias veces, ¿no? Ocurrió así. Nosotros sabíamos caminar entre ellos porque teníamos 1500, habíamos subido arriba. Estos chicos por todos los pasillos sentaditos ahí. Y algunos, los que venían por ahí, tenían heridas. No eran de consideración, pero sí se los poníamos en camas. Teníamos 160 camas dentro del buque. Y además, bueno, en los pasillos,
La tarea de ustedes fue tremenda porque eran pocos. Sí, sí, sí. Éramos pocos para la cantidad que eran. Sí, sí, éramos pocos. Y a ver si estábamos hasta 48 horas atendiendo sin ir a descansar o tirarte un rato. Era una vez que cargábamos así, hasta Comodoro Rivadavia que íbamos, era todo estar en vigilia, ¿no? Las 24 horas. Sí. Fue muy, muy triste. Eso. Jorge, ¿cómo vivís hoy ser un veterano después de haber terminado la guerra? Todo este tiempo que es un montón, son un montón de años, pero que realmente en tu vida, bueno, te la atraviesa, ¿no? Sí, sí, sí. A día de hoy. Sí, yo no, es un... Yo creo que es un recuerdo del día a día, ¿no? Día a día. No, no te lo puedes... No puedes olvidártelo nunca ni tener ese, ese un olvido, ¿no? No, ni nada. No, sí, es siempre con esto. Pero lo viví con orgullo de haber estado. ¿La guerra cuándo terminó para vos? O sea, ¿cuándo bajaste de Guizar y ya fuiste a tu casa? ¿En qué momento fue eso? ¿Cuánto tiempo pasó? Porque termina la guerra y ustedes siguen haciendo todos esos Sí, ¿no es cierto? sí. Y más que terminó la guerra fue el 14 y ahora he vuelto más o menos en junio, perdón, eh, entre el 20 y el 25. ¿Y qué te esperaba vos? ¿Tenías familia? ¿Qué familia tenías que te estaba esperando? ¿Dónde vivían? ¿Acá en Bahía? Yo vivía en acá en Espora, en el barrio militar de Espora vivía. Sí, sí, era casado, tenía una hija, en ese momento tenía una sola. ¿Cuántos años tenía tu hija? Mientras vos estabas en... 5 añitos, claro. Chiquita. Sí. Y ¿Y vos te podías comunicar desde el bar? no, para nada. Para nada. No. O sea que tu familia también Sí, sí. sufrió esto, ¿no? Sí, sí, en ese sentido, sí. No sé cómo contarlo, pero eso tal vez también un poquito triste también. Y yo cuando terminamos en la guerra, llegamos a Puerto, nos dieron allá la libertad de irnos cada uno a su casa. Y me pasó un caso muy triste, muy inolvidable, ¿no? Que subimos, que me acuerdo que me tomé el colectivo, que en esa época era La Acción. Y, y hubieron comentarios muy agresivos. No me lo decían directamente, pero la gente hablaba fuerte y como diciendo, acá iba un cobarde de la que estuvo en la guerra de Malvinas, ¿no? Y eso y lo tenés grabado por siempre. Sí. Fue muy triste para escuchar que te dicen que perdiste una guerra por cobarde. No. ¿Cómo te diste escuchar a esos pasajeros así, ¿no? Que tomábamos, me acuerdo era en ese época la Acción. ¿Verdad? Sí, bueno, fue muy feo. Y, no, inolvidable fue. Me tomé acuerdo.
que tomé ese colectivo y me bajaba acá en Grunwald. Claro. Sí, lo viste. Jorge, ¿vos te hace bien contar tu historia? Sí, sí. ¿Siempre pudiste hablar? ¿Hubo momentos en que no quisiste? Creo que debe ser creo que es la primera vez que puedo expresarme y decir, es como digamos, un alivio, ¿no? De contar de lo que te pasó o lo que te sigue pasando, ¿no? Porque lo que te sigue pasando siempre lo tenés que hacer siempre presente. Es como que fuese ayer, ¿no? Antes no pudiste. ¿O no tuviste el No, CAR, no, tu no, espacio de no, contención? no, 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 pero a ser un trabajador de salud la llevas de otra manera. Lo llevas de otra manera, uno estás te acostumbraste a ver sufrir, a atender a enfermos, ver cosas terribles. Entonces lo llevas de otra manera. La psicología Claro. la manejas bien, la manejas de otra manera. ¿Y vos cuando volviste, te reinsertaste en esa tarea, seguiste trabajando como enfermera? Sí, 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 sí. ¿Dónde? Yo cuando volví, eh, me habré quedado un año y medio más en la Armada y me fui. ¿Te fuiste de la Armada? Sí, sí, me fui. ¿Por qué te fuiste? Yo creo que no por la Armada, porque en la Armada es muy por ahí es muy linda, la Armada es muy linda, por ahí es lo que daron por ahí quienes la componían en esa época, ¿no? Pero en ese momento me fui, éramos muy mal pagos, estábamos muy, muy mal pagos. Y yo me fui y pedí la baja, más o menos al año y medio, sí. Pedí la baja y me fui. Y antes de que me llegara el- la baja, digamos, yo ya había conseguido trabajo. Sí, ya había conseguido trabajo. Me fui a trabajar estuve 2 años nada más, trabajando en 5 Saltos Río Negro. Me fui a un hospitalito de un chico que había ahí, pero muy lindo, muy buena gente. Eh, a pesar de que todavía no me había ido, los tipos me tomaron y el tiempo que yo no trabajaba, ese sueldo coordinamos, hicimos un acuerdo de que como no trabajaba, yo lo donaba a la cooperadora. Sí que es buena. Una vez, bueno, me llegó la baja, me fui y estuve 2 años trabajando ahí y tuve una desgracia de una noche me entraron a robar, estando nosotros dentro, durmiendo estaba y nos olvidamos de una ventana, la escorrediza que vine con una trabita, no le pusimos y me entraron y me robaron el televisor. Lo sentimos porque tenía una fichita donde enganchaba la antena que se les cayó en el marco y sentíme el golpe. Y yo me levanté y me puse el pantalón y nada más salí.
y vi que me faltaba el televisor y la ventana estaba abierta. Y abrí la puerta y salí. Y había mm, como un canal ahí y había muchos montes. Yo salí para allá, no vi a nadie, pero cuando salí y corrí hacia el lado, me sacudieron 2 balazos. Y bueno, bueno, no. Me tiraron al aire, no me tiraron. Y bueno, agarré y me vestí y me fui a la policía, hice la denuncia. Y la verdad que la policía es espectacular, Rodrigo. Al otro día ya vino la policía a mi casa, me dice, quédese acá porque me dice, hay una casa cerca nomás, hay un televisor como el que usted dice, así que y quédese acá que cualquier cosa y enseguida lo vamos a llamar para que vaya y vea si es azul. Y bueno, al ratito vino un policía, vino, 2 cuadras era, vamos a ver. Fui, bueno, sí, era el mío. Y desde ese momento me hicieron la vida imposible. Me golpeaban las puertas, me apedreaban las ventanas. Y bueno, agarré y no. Decidí renunciar al hospital que había ido y estaba trabajando. Y me vine de vuelta acá a Bahía. Y acá en Bahía, bueno, llegué, bueno, paré un tiempito con una familia. Que eran familia de mi. Estoy separado, ¿no? Fui divorciado. Eh, y me fui al hospital, al municipal a pedir trabajo. Y la verdad que me fue muy bien porque llegué y nunca había entrado al hospital municipal de la EGA. Y fui a pedir a una. Bueno, vine ahí, me hice entrar, me digo, no, me dando 6 enfermeros de trabajo. Y me dice, a ver, venga, bueno, me hicieron pasar, me llevaron a la oficina de personal. Y personal dice, a ver, y bueno, dice, claro, la jefe de personal, venga, dice que vamos a hablar con la jefa de enfermería. Me llevaron a la enfermería y me dejaron ahí con la jefa de enfermería. Me pidió si tenía, a ver, que justificara que hubo enfermeros, si eran, a ver, lo tenías certificado, de todo, analíticos, y todo. Hace 20 años llevaba todo, así que, bueno, me dice, venga, ahí vamos a hablar con el director. Y bueno, que de esa época estaba, me acuerdo, del director, doctor Cafaso. Bueno, fuimos ahí y le golpeó la puerta y salió él. Dice, doctor, dice, bueno, dice, pues ya, este muchacho que anda pidiendo trabajo es enfermero. Le digo, yo estoy en una reunión importante, decidí vos, dice. Bien, como ahí nomás me dice, bueno, vení, dice, volvimos a la oficina de personal, dice, toman los datos de este muchacho. Y entraste. Sí, y bueno, me tengo unos datos y dice, cuando termine yo te voy a esperar acá. Y bueno, fuimos, me tomaron todos los datos, bajé de vuelta y estaba ella ahí, bueno, dice, ¿listo? Sí, bueno, dice, mañana no sé, pero se trata de trabajar. Fue extraordinario. ¿Y hasta cuándo trabajaste en el MUNI? Hasta ah, del 2013-2014, más o menos, trabajé en el MUNI, así que estuve
5 años en la guardia y un día llego a la guardia, a tomar la guardia, que estaba el corte, entraba a las 2 de la tarde y entramos, estábamos, bueno, todos los que estábamos la tarde en la guardia, bueno, estaba la guardia vieja, vino lo que era la jefa de la guardia y dice, bueno, chicos, y me dice, Jorge, ¿sí? Dice, feria. Nunca la había visto hacer porque era una persona divina. Ella vivía riéndose desde el tiempo. Era. Se me para así y dice, Jorge, ¿sí? Cuando tomen la guardia, vení que quiero hablar con vos. Sería muy serio. Y yo pensé que tú, digo, qué macana me mandada. Bueno, tomamos la guardia y me voy. Tenía una oficinita chica y se pasaba y cerraba la puerta. Así. Y seria, ¿viste? Sentate. Yo era que la pillaba. Digo, ¿quién? Digo, ¿qué dice? ¿Qué más? Y la vez que me senté, decía, te asustaste, negro. Me dice, me asustaste, no, si no te voy a decir nada. Oh, digo, dice, mirá, che, hay hay tres, de los tres, tienen, yo te elegí a vos, porque tú eres el que tenés más experiencia. A partir de mañana pasás a trabajar a terapia. Y sí, no quería saber nada, pero no podía decir nada. Desde hace 5 años que estaba recién en la guardia, porque me encantó, siempre la guardia me gustaba muchísimo. Y bueno, me pasaron a terapia. Y en terapia a la semana me encantó, tanto me gustó. Y estuve ahí 25 años en terapia. Y estar y a partir de más o menos de los 2 años se empezó a incorporar mucha tecnología. Y ahí ponerse al tanto de con la tecnología. ¿Y tus compañeros de trabajo de los hospitales donde trabajaste sabían que eras veterano? Sí, con los años, más con mi esposa en los años, sí, se daba que sí, que era veterano de Malvinas. Pero bueno, hasta ahí, en ese todavía no había mucho, Se hablaba. no se hablaba mucho. eh, y todavía la sociedad te daba la espalda. Y, y eso fue un logro nuestro, de irnos, ¿Nuestro de quién es? de todos nosotros, Valena, sí. Fue un logro de ir cambiándole de lo que la sociedad pensaba de nosotros, que eso costó muchísimo, ¿no? Pero bueno, en el hospital nunca eh, me dejaron así de lado, no, en el hospital nunca. Siempre estuve, siempre me han tenido bien, me trataron muy bien siempre. ¿Y vos tenés vínculo, o sea, participás del centro de veteranos? ¿Cómo es tu religión? Sí. ¿Cómo participás? También estuve en la comisión de veteranos. ¿Desde cuándo te integraste? ¿Cuándo te Cuando me integré, yo sabíamos que estaba en el centro de veteranos, pero no sé por qué, no participabas? no participaba.
Pero más o menos desde el año 98, 99. Ahí sí, ahí me empecé muy despacio a integrarme al centro de veteranos y bueno, ya, después ya fue. ¿Y qué encontraste ahí? Te encontrás con ex compañeros, me encontraba ex compañeros, con eh, muchas historias de Malvinas. Se contrajo con gente que alguna vez nunca pensaste de poder integrar una comisión directiva del centro, ¿no? Contraja historias terribles. No sé qué puedo decir. Es un lugar donde vos te sentís cómodo. Sí, Sí. sí, sí se dijo muy cómodo, sí. Eh, de muchos, de encontrarte gente que hacían años que no las veías, que han sido, por ahí hemos compartido en lugares en la Armada, como así como estuve yo, que años que no las veía. Y por ahí ni sabías que habían estado en Malvinas. Sí, sí, sí. Compañeros que sí, había compañeros enfermeros que me enteré después que habían estado en el ¿Hay muchos enfermeros que participan del centro? y, y creo que habemos dos. Ajá. Sí, no, los demás no. No hay, solamente hay un muchacho que es que trabajaba en el Peina y yo del hospital municipal. Y me dijo, no. Además han sido los que han estado como infantes de marina, en los que han estado en el portaaviones, o en los buques destructores. ¿Y ustedes como personal de salud fueron reconocidos como veteranos igual que el resto de... Sí, fuimos reconocidos. Y Jorge, vos participás de los actos, Sí, siempre. estamos en todo. Donde nos invitas, vamos. En la época de estos de que antes previos al 2 de abril, eh, no damos abasto con las escuelas. Las escuelas invitan muchas escuelas a dar charlas a las escuelas. Si te gusta ir a las escuelas. Sí. ¿Y de qué les hablas a los chicos cuando vas a las escuelas? En la escuela, bueno, les hablamos del cómo fuimos, qué vivimos, qué, qué experiencias tuviste, dónde estuviste, cómo fuiste. Y, y después le dámoslo por la palabra a ellos, que ellos nos pregunten. Ya yo les digo algo de lo que yo solamente sobre de salud, y hay otros que han sido como de aviación, otros que han sido de armas. Entonces los chicos te avasallan de preguntas. Hemos ido en colegios privados que uno que sabe que no sabía que había un colegio cerca del Walmart, Sí. Que ese fue muy lindo ese colegio. La verdad que las preguntas de los chicos eran que te sacaban de un poco
del lugar, lo que no decía, ¿qué preguntas? Bueno, la verdad que unas experiencias hemos tenido muy lindas con las escuelas, muchas escuelas, ¿no? Hemos ido, de tanto privadas como del Estado, muchas, sí, colegios católicos, adventistas, todo. Jardines, hemos ido a jardines también. El jardín es más. Más difícil con los chiquitos o no. Y ves ahí lo difícil o por ahí, bueno, más fácil, porque por ahí ya las maestras Los preparan. los preparan y los chicos te, ya te sorprenden por ahí con preguntas. En fin, así. Pero la verdad que son experiencias inolvidables de los chicos. Los chicos, la verdad que las escuelas así, la verdad que es muy lindo. Porque preguntan, ¿no? ¿Cómo? Pues hemos tenido también algunas preguntas también, no solamente de los chicos, sino de profesores, de gente de maestranza, que también les sorprendían mucho con sus preguntas por ahí relacionadas al lo que fue la subversión, que no tenía nada que ver con buenas palabras, y eso las sacábamos de ese contexto porque no tenía nada que ver una cosa con lo que pasó con Malvinas. No, nada que ver. Así que sí, tenemos muchas charlas, hemos tenido con chicos, que te sorprenden muchos chicos con preguntas. Sí, pero es una gran experiencia. Muy lindo ir a los colegios. Me gustan muchos. Bueno, Jorge, no sé si vos querés contar alguna otra cosa que no te hayamos preguntado, alguna reflexión con la que quieras terminar esta charla, quieras decir. Yo, como reflexión, yo diría que la experiencia de la guerra es, mm, es, es, es triste, ¿no? Es muy triste porque ver después de la guerra, ver gente mutilada, ¿no? Que hay algunas provincias por ahí que los han dejado mucho de lado, ¿no? Pero yo creo que no, no se les dio la atención que corresponde, ¿no? A todos los chicos, ¿no? Tanto los cuando estuvieron, cuando volvieron, que fueron eh, totalmente como ignorados, ¿no? No se les dio la contención que correspondía, y por eso hubieron tantos suicidios. O sea, mucha gente se suicidó, no se les dio la contención que correspondía. No sé cuál era. No, para cerrar yo te preguntaba si vos querías dejar alguna reflexión final, esto que estabas comentando, ¿no? Eh, a ver, Nada, si no terminamos acá, ¿no? Eh, ¿Qué es Malvinas para vos? Malvinas, creo que Malvinas es el día a día. Malvinas
es no sé si voy a decirlo, el de estar siempre presentes, de hacer mujeres siempre presentes. Malvinas, creo que somos todos nosotros. Malvinas es el día a día. Malvinas es el caminar de todos los días. El Malvinas es cada ruta, es cada rincón de nuestra Argentina, cada río, cada lago. Malvinas es nuestra cordillera. Malvinas es ¿cómo se dice? Es el respirar de cada día, de cada niño que nace. Por eso digo que nosotros ya no creo que nuestra lucha por Malvinas ya se va cortando porque por nuestros años, ¿no? Pues ya estamos de regreso, digamos. Y por eso está en los jóvenes, en cada joven que está en ello, porque ya sea que estudió medicina, un ingenieros, un arquitectos, un bioquímico, pero que se vuelque, que muchos de ellos se vuelcan a las políticas. Malvinas están ellos, porque son los que tienen que ser buenos diplomáticos, porque la guerra no sirve. Dios, nos dimos cuenta que las guerras no sirven. Están los jóvenes, en cada niño de jardín, de primaria, de secundaria, universitarios. En ellos está el futuro de Malvinas, están ellos. Ellos son los que tienen que continuar. Nosotros ya estamos de regreso. Gracias, Jorge. Gracias, muchas gracias. Por favor. Gracias a ustedes por todo.